Hola a todos, el día de hoy vamos a revisar un tema que tiene que ver con los campos conceptuales que vimos en la clase anterior. Quería mostrarles esto para que recordemos un poquito, contextualicemos de qué estamos hablando. Los campos conceptuales, recuerden que es un conjunto de problemas o situaciones cuyo tratamiento requiere de conceptos, procedimientos y representaciones de tipos diferentes pero íntimamente relacionados. Acuérdense que el campo conceptual no es solo un conjunto de conceptos, sino son conceptos, procedimientos y representaciones para resolver problemas o situaciones. Ahora, yo les había dicho en la clase anterior que los campos conceptuales nos permiten establecer un conjunto de conceptos, es decir, palabras que hacen referencia a lo que se sabe sobre un tema o disciplina, y que hay conceptos bien específicos de la ciencia o las técnicas que se llaman tecnicismos. Cuando nosotros logramos identificar un conjunto de tecnicismos, estos conceptos de cualquier tipo de disciplina se pueden explicar a través de ciertos recursos. Dentro de los recursos está el mapa conceptual. Quiero que vean este ejemplo. Y este ejemplo habla de las causas del dolor de cabeza. Evidentemente tiene relación con un texto científico médico, específicamente de la disciplina médica, y quiero que vean el ejemplo para que ustedes sepan cuál sería el procedimiento correcto para elaborar un mapa conceptual. Bueno, primero, una vez que ya determinamos los conceptos, los procedimientos y las representaciones para resolver un problema o una situación, es decir, una vez que ya extrajimos el campo conceptual del texto que ustedes eligieron, de hecho les dejé un repositorio de textos científicos que quiero mostrarles un poquito más adelante, les hice un video explicativo para que se comprenda. Una vez que ustedes ya eligieron el texto, supongamos que eligieron causas de dolor de cabeza. Bueno, ¿dónde investigar causas del dolor de cabeza? A través de una entrevista o de una investigación documental. En este caso se hizo a través de una investigación documental. Una vez hecho esto, se determinaron aquellos elementos, conceptos, procedimientos y también representaciones, es decir, se sacó el campo conceptual de las causas del dolor de cabeza a través de este texto médico, que son estos que vemos aquí en estos dos círculos que se unen en medio. Por eso acuérdense que dice la definición de campo conceptual que son conceptos diferentes pero relacionados y que nos dan la explicación o la resolución del problema. El calor, tomar café, ver televisión y hacer viajes largos pueden generar estrés, disminución de glucosa por falta de alimento y, como consecuencia, enfermedades y efectos secundarios de algunos medicamentos, o el dolor de cabeza puede ser un efecto secundario de algunos medicamentos y consecuencia de enfermedades. Ahora, si nosotros unimos estas proposiciones, tanto calor hasta viajes largos, consecuencia de enfermedades y efectos secundarios de medicamentos, en medio encontramos que estos dos elementos nos van a llevar a estrés y disminución de glucosa por falta de alimento. ¿Qué quiere decir esto? El dolor de cabeza se genera por estrés y por esta disminución de la glucosa. Pero ¿cómo vamos a entender esto? ¿Cómo vamos a llegar a este resultado? Pues a través de las proposiciones que tenemos a las orillas. Todo esto que ven aquí es un repositorio de conceptos técnicos. Por ejemplo, estrés es un elemento técnico que lo explica la medicina. Disminución de glucosa, de hecho, glucosa es un tecnicismo también para hablar de un elemento científico médico. Enfermedades, básicamente son esos tecnicismos. Ahora, una vez que tenemos las proposiciones y los conceptos fundamentales, los procedimientos, las representaciones, por ejemplo, hacer viajes largos es un procedimiento, no es un concepto como tal. Y esto te lleva a estrés y a disminución de glucosa, y esto a su vez a dolores de cabeza, ¿ok? Efecto secundario de algunos medicamentos tampoco es un concepto en sí, es una representación. ¿Qué pasa cuando te duele la cabeza? Bueno, quizás es un efecto secundario cuando tomas una medicina específica. Ahora, tenemos el repositorio, y ¿qué hay que hacer con este repositorio? Si quisieras explicarlo de forma mucho más dinámica y más didáctica, pues esto, un mapa conceptual. ¿El mapa conceptual qué es? Es una estrategia de aprendizaje que tiene estos tres elementos fundamentales: conceptos, proposiciones, palabras clave. Además, sus características son impacto visual, jerarquización y simplificación. Lo explico brevemente. El mapa conceptual es una estrategia de aprendizaje porque nos permite conectar con el contenido de manera simple, sencilla y de manera visual.
Si ustedes se dan cuenta, yo hice este mapa con colores y utilicé palabras clave y preposiciones cortas. Un mapa conceptual nunca se llena de texto. ¿Por qué? Porque le quita justo esa jerarquización y esa simplificación que necesita para poder ser explicado. Entonces, el mapa conceptual como estrategia de aprendizaje requiere primero conceptos. Conceptos. En este mapa podríamos poner todo esto: calor, ¿no? Café, televisión, viajes. Esos serían los conceptos que podríamos colocar en un mapa conceptual si queremos explicar cuáles son las causas del dolor de cabeza. Ahora, proposiciones. Las proposiciones son oraciones breves. Y en este caso, oraciones breves afirmativas, podemos poner consecuencias de enfermedades, efecto secundario de medicamentos. Estas proposiciones, repito, tienen que ser cortas. Por ejemplo, el mapa conceptual es, estoy afirmando que es una oración breve, estrategia de aprendizaje. Tampoco puedo poner estrategia nada más. ¿Por qué? Porque no se entendería estrategia de qué. De aprendizaje. Esto es una proposición. Estoy explicando algo de manera muy simplificada. Palabras clave. Elementos es una palabra clave. Características es otra palabra clave. Y aquí tenemos conceptos como palabra clave y demás. También lleva enlaces que son estos. Es una, sus, son. Siempre se tienen que poner enlaces para poder entender y relacionar las palabras clave, las proposiciones con todo lo que aparece dentro de este mapa, ¿ok? Y para poder dar comprensión o para poder explicar de mejor manera y que el otro entienda de qué estamos hablando. Por otro lado, las características fundamentales de un mapa conceptual son las siguientes. Impacto visual. ¿A qué se refiere el impacto visual? Por ejemplo, este mapa yo lo hice con colores para que fuera didáctico. ¿En qué sentido? Bueno, en que se comprendiera que los elementos que estoy colocando aquí son distintos, pero se relacionan. Todos estos en azul, bueno, verde agua, estos en morado, azul, y finalmente este color que es un poco difícil de definir. Una vez que nosotros hacemos nuestro mapa con un impacto visual, es decir, que llame la atención de la gente a la que le queremos presentar la información, tenemos que jerarquizar. ¿Qué es jerarquizar? Es organizar, es ordenar de más importante a menos importante o de general a particular o de particular a general. El mapa podría quedar al revés, sin embargo es mucho mejor hacerlo de lo general. El tema general es mapa conceptual y después irnos a lo particular, como esto que hice aquí. Jerarquizar es organizar. Y simplificación es esto. Del texto sacamos nuestro repositorio de conceptos, una vez entendido justamente el campo, que es un campo conceptual, y hecho eso, vamos a organizar jerárquicamente la información a través de un esquema que genere impacto visual y que sea simple, que la gente pueda entender de inmediato por las relaciones que establecemos con estas líneas. Ahora, hay muchas formas de hacer un mapa conceptual. Hay varios programas, yo les recomendé uno que les voy a explicar más adelante, pero antes de llegar a ese punto, porque el trabajo del mapa como tal es para la siguiente semana, sin embargo, sí necesito que comprendan cómo se va estructurando para que vayan trabajando con el texto científico. Para que puedan trabajar con el texto científico, les quiero mostrar un breve video que hice de un repositorio del Instituto Davidson que les puede servir para elegir un texto científico si aún no lo han hecho. Y además son textos bien breves y bien interesantes. Entonces me voy para acá y los dejo escuchar a qué me refiero con el repositorio del que les estoy hablando. Para que ustedes puedan acceder a los artículos científicos que necesitan para hacer su primera actividad, donde tienen que descubrir tecnicismos, yo les recomiendo este repositorio de Davidson y aquí pueden encontrar, bueno, en primera instancia los saluda, pueden encontrar juegos de trivia, videos, experimentos y muchas actividades. Aquí están las trivias, cursos online, realiza un experimento y artículos científicos. Nos vamos a artículos científicos, damos clic aquí y nos va a aparecer la ciencia de un vistazo, es la sección, si se dan cuenta arriba aparece Davidson Institute
y abajo están varios artículos: La ciencia de la última década, Leche maternal de arañas y de cucarachas, Lleva el museo a tu sala de estar, El secreto de los agujeros negros, Los muertos vivos se apoderan del mundo y demás. Hay muchísimos artículos y pueden acceder a estos a partir de esta página. Y bueno, básicamente les quería mostrar justo esto. ¿Por qué? Pues porque para mí es importante que ustedes comprendan un poquito cómo realizar o cómo encontrar ese tipo de textos sin mayor problema. Y bueno, esto lo pueden hacer a través de este repositorio que les estoy recomendando. Entonces, bueno, nos quedamos acá con la definición y con la organización o la creación de un mapa conceptual y nos vemos en las sesiones virtuales.